Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos PokéRogue. Por pasarnos PokéRogue me refiero a su modo historia, por así llamarlo, que consta de 200 pisos. Este juego es un juego de navegador que no necesita instalación ni nada por el estilo y que está al alcance de todo el mundo. Hay 200 pisos que debes pasar uno a uno encontrándote con Pokémon salvajes, entrenadores y demás cosillas que ahora iréis viendo. No hay normas para este reto, por lo que podremos jugar tranquilamente. Al empezar nos dejarán elegir entre los iniciales de las 9 generaciones, aunque conforme vayamos capturando Pokémon y abriendo huevos, la cantidad de Pokémon que tendremos para elegir aumentará. ¿Veis que encima de cada Pokémon, a la izquierda, aparece un número? Ese es el coste por meter a ese Pokémon en el equipo inicial. El coste total es de 10, por lo que en un principio podemos meter a 3 iniciales, ya que cada uno cuesta 3. Y así empieza nuestra aventura. Nos enseñan el gacha de huevos. Aquí tenemos estos tickets que podremos conseguir conforme avancemos. Y 3 máquinas distintas. Una tiene mayor probabilidad de legendario, con un legendario más probable cada día. Otra mayor probabilidad de shiny. Y la tercera es para los movimientos huevo. Los primeros niveles de la primera run los vamos a usar para capturar Pokémon que podremos usar en futuros intentos. Tras cada nivel podremos conseguir una mejora aleatoria o gastar el dinero que vayamos consiguiendo en pociones y demás para mantener nuestra gente activa. Otra cosa es que los cambios de estadísticas se mantienen entre los pisos, a no ser que cambiemos de Pokémon o nos enfrentemos a un entrenador. Y eso es algo muy importante para poder bufar a un Pokémon y avanzar rápidamente. Ya veréis a lo que me refiero más adelante. En los combates no podemos curar a nuestros Pokémon y son en modo fijo por obligación, y al igual que con los Pokémon salvajes, al terminar podremos elegir una de las recompensas o gastar el dinero en pociones, revivir y demás. También tendremos un rival en este juego que nos retará varias veces durante la aventura, y cada 10 pisos nos tendremos que enfrentar o a un Pokémon boss con varias barritas de vida o a un líder de gimnasio. Por ejemplo, en este run nos enfrentaremos a un Kricketot boss en el piso 10. Al pasar estos combates de boss y líder de gimnasio te curan al equipo y empiezan los siguientes. El level cap se pone automáticamente cada 10 pisos también. En esta run al piso 20 toca pegarse con el bueno de Millo, quien nos borró al equipo y nos mandó de vuelta al inicio. Y ahora que ya está todo explicado, podemos darle de verdad. Tenemos un montón de Pokémon ahora porque hice varios intentos antes de este donde conseguí capturar Pokémon y abrir un montón de huevitos. ¿Veis este Toedscool Shiny? Pues aquí los Shiny tienen importancia, ya que aumentan la probabilidad de conseguir mejores objetos tras cada combate. Así que en un principio iremos con Fuecoco, el Toedscool Shiny y un Nacli. Se me olvidó decir que los objetos como ataque X y demás se quedan sus efectos durante 5 combates y se pueden acumular. Al igual que antes, los primeros 10 pisos fueron combates sencillitos. Nos volvemos a encontrar a nuestro rival en el piso 8, quien nos dice que ole por haber dejado el pueblo y que quiere pegarse con nosotros porque sí. Al derrotarlo nos desea buena suerte. Se le ve buen chaval, seguro que no se pica ni nada con nosotros, ¿eh? En el piso 10 tuvimos un combate con un Lillipup jefe, aunque Nacli lo puede tanquear bien y tumbarlo a puro lanzarrocas. Durante los siguientes 10 pisos fuimos capturando todo lo que veíamos, tan solo por tenerlos en caso de que perdamos y tengamos que repetir. Por el camino conseguiremos que se nos vayan abriendo un montón de huevos que tenemos por ahí, aunque en su mayoría son Pokémon que ni fu ni fa, aunque también pillamos a tremendo Earthworm. En el piso 20 nos encontramos a un Lopunny boss que pudimos llegar a capturarlo incluso. Y tras llegar a la siguiente zona, la cual por cierto no se veía el background, imagino que por el navegador que estaba usando o algo, avanzamos hasta el piso 30, donde Enigma nos manda de nuevo a la pantalla de inicio. Pero esta vez sí que sí, vamos con un equipo que nos va a acarrear toda la historia. El Toedscool Shiny para lo de mejorar la probabilidad de objetos raros, el Fuecoco para que se haga el juego solo al evolucionar, y el Earthworm con plancha corporal. ¡Ea! Aquí estamos de nuevo. Los primeros pisos se los hace el Earthworm a pura plancha corporal, ya que tiene una defensa altísima. Al rival nos lo fundimos también a pura plancha corporal, y al boss de este estrato lo conseguimos capturar para tenerlo en el equipo, que un Gardevoir puede estar bien. Mientras seguimos avanzando, se nos abren más huevos, y de entre ellos nos sale un tremendo Moltres, que no podremos usar hasta otra run. Tras un combate con una random en el piso 13 conseguimos una Master Ball, que ni tan mal, y en el piso 20 nos pegaremos con el pavo este. No es un combate difícil, su Basculin cae con Earthworm y a su macaco lo debilitamos entre Earthworm, Ralts y Toedscool. Los siguientes pisos los volvemos a tener en esta zona sin background, aunque por la farola esa entiendo que sería una ciudad o algo así. Por aquí nos volvemos a encontrar con Finn, quien dice que nos está siguiendo para seguir retándonos y no sé qué paranoias suyas. En mitad del combate evoluciona Fuecoco, lo derrotamos y tras pillar el mapa, el cual nos dejará de vez en cuando elegir a dónde queremos ir, y tras encontrarnos al Herdier boss en el piso 30, al que le volamos tras una plancha corporal, pasamos a otro estrato más. En el piso 34 pillamos otra Master Ball más, lo cual es de locos, y tras seguir un ratillo más, tirando al gacha de huevos para conseguir cosillas, Ralts evoluciona y llegamos al piso 40, donde tenemos tremendo Guzzlord en contra, pero gracias a la suerte que tenemos, le lanzamos tremenda Master Ball y para casa. Estos nuevos pisos tienen Pokémon de tipo lucha, así que no usaremos mucho Earthworm por aquí. Fidog evoluciona siendo
momento perfecto para esta zona, y en el piso 50 nos toca pegarnos con otro líder. Este combate en principio debería ser pesado, pero gracias a que Dutch Boom puede bajar el ataque, podemos cambiar a Earthworm y usar defensa y plancha corporal para quitarnos al pollo. El Premium nos tumba, pero Dutch Boom sale para meter un par de carantoñas y cargarse al gorrino. Toadstool evoluciona en esta cosa rosa, y por último su Poliwrath nos lo fundimos. Kirlia evoluciona, y al parecer aquí no necesita piedra para evolucionar a Gallade, solo ser macho, así que nada, aquí lo tenemos. Gracias al mapa podemos elegir, y nos iremos a la planta energía para evitar más tipo lucha. Seguiremos haciendo capturas, conseguiremos que Crocalor evolucione en Skeledirge, y con esto se nos facilita un montón esto. A puro canto ardiente, ya que las mejoras se mantienen de combate a combate, podemos pasar por los distintos niveles con facilidad. Nos encontramos de nuevo con Finn en el piso 55, y parece un pelín molesto porque nadie nos ha derrotado todavía. Nos dice que somos unos flipaos porque sí, lo cual huele a resentimiento, y tras otra peleilla con él seguimos con lo nuestro. En el piso 60 nos encontramos a un Manectric Boss, aunque le borramos las dos barras de un canto ardiente, y seguiremos por esta zona un poco más. Teníamos un huevo de legendario del que sale un pedazo de Zekrom que no podemos usar, obvio, pero que ahí estará por si en un futuro nos animamos. De algunos Pokémon repetidos, como Torchic, que lo que hace es mejorar su CV. Por aquí pillaremos a este Klefki, quien va a ser clave para el combate final, ya os explicaré el porqué cuando lleguemos. Y curiosamente el jefe de este estrato también ha sido un Klefki, aunque lo borramos de un canto ardiente. Los siguientes pisos son bastante simples, así que aprovecharé para explicaros esto. ¿Veis estas cositas aquí arriba? Estos charms nos aumentan la experiencia ganada. Los repartir experiencia aumentan la experiencia de los Pokémon que no combaten. Esta jarra hace que suban más niveles con los caramelos raros. Y esta Pokéball no lo sé, pero creo que aumenta la probabilidad de capturar. Esta es la banda Dynamax, aunque no tenemos a ningún Pokémon que pueda usarla. Y en el piso 73, sin ser boss de estrato, nos encontramos a tremendo Latias, al que le lanzaremos la segunda Master Ball que teníamos por aquí. Los siguientes pisos son bastante más chill, salvo el 80, donde nos espera Cheren. Su Vivarel nos pega, pero con Earthworm nos subimos la defensa y a plancha corporal derrotamos a su Vivarel, a su Watchog y a su Stoutland. Su Chinchino nos funde de un trueno, pero Goodlord termina el combate easy. Aquí podemos elegir por dónde tirar, y como la Metrópolis me da que es el sitio donde no hay background y el lago es sitio peligroso para Skeledirge, nos iremos a donde la hierba. Aquí todo lo que nos encontramos son tipo planta, por lo que Skeledirge va solo, a puro canto ardiente. Algún bozarrón traviesillo por ahí para no gastar todos los PP, y en el piso 88 pillaremos este charm que no está mal, pero como a este punto no estamos capturando mucho, pues bueno, ahí está. En el piso 90 nos encontramos tremendo Whimsicott con bromista al que conseguimos capturar, y los próximos 10 pisos también son por aquí. Así que nada, seguimos encargándonos de los bichitos, consiguiendo tickets para huevos, y en el piso 95 nos volvemos a encontrar con Finn, quien cada vez está más cansado de nosotros. Dice que ya no duerme, que solo entrena y entrena porque nos quiere ganar, y el pobre no sabe que tenemos el poder del protagonista anime de nuestra parte. Esta vez tiene a su Delphox Tera cristalizado, lo cual ya es un upgrade para su equipo, aunque ni con esas nos consigue ganar. Los otros 4 pisos del estrato nos traen un Bullpix, un Ninetales que imagino que era el padre del Bullpix de antes, otro Ninetales más que supongo que era la madre, una Sarina random, y en el 100 un Meganium boss al que llegamos a capturar, aunque no lo meteremos en el equipo. Ahora elegiremos entre el bosque y la cueva, y obvio nos vamos al bosque para seguir haciendo esto fácil de momento. Skeledirge nos abre camino con su canto ardiente. Una cosa que pasa a veces es que el juego se queda pillado, como aquí, por ejemplo, pero se puede refrescar la página y ya todo vuelve a la normalidad, así que no hay que preocuparse de perder el avance o algo así si pasa esto, ya que el juego guarda tras cada piso. En el piso 110 nos encontramos con la líder de bichitos de Paldea, y como os podéis imaginar, Skeledirge se hizo solo este combate, nada destacable. Tras este combate podemos elegir de nuevo, y esta vez nos iremos al prado para evitar tanta zona de puro bicho y planta, aunque de seguro nos toparemos con más. Capturamos a un Ribombee por aquí, nos cruzaremos con un Purugly con Sebo, al que quizás podría haber capturado, ya que me parece que podría estar bien para algún futuro run. Nos encontramos con un Random que busca pelea, y al subir al 100 veréis que la experiencia sigue subiendo, y eso es porque el level cap aquí es bastante mayor. En el piso 120 nos encontramos al boss de este estrato, un Meloetta, y ya que estamos vamos a intentar capturarlo, aunque tras bajarle bastante vida y gastarnos todas las Pokéball y demás que teníamos no lo conseguimos, así que nada, lo debilitamos ya otra cosa. Ahora nos iremos a la cueva Hada, ya que hay un Pokémon muy fuerte para este juego, Tinkaton con su habilidad oculta. Aquí le pusieron potencia, y gracias al buen tipo que tiene, es una buena bestia, y no se me ocurre mejor sitio para buscarlo que este. Seguimos pasando combate tras combate, cruzándonos con un Audino, que vete tú a saber qué hace aquí, y en el piso 130 tenemos el combate de boss, un Aromatisse que no resiste un canto ardiente de Skeledirge. Ups, se nos abrirán más huevecillos, nos iremos a la estratosfera con la falta de aire que tiene que haber ahí, y aquí nos cruzaremos puro Pokémon de temática espacial, como Vehillem o Solrock, y tal y como imaginaba, el boss de aquí es la líder con la capa de estrellitas, la pava esta de Kalos. Aquí no pudimos vacilarle mucho con Skeledirge, ya que tardó nada en sacar a su Slowking. Spora no duró nada en Sigilyph, imagino que por su habilidad, y con Goodlord pudimos avanzar en el combate. Debilitamos a Sigilyph, su Rapska nos tumbó de 2 zumbidos, y con Skeledirge de nuevo, sabiendo
que cambiaría Slowking, usamos un par de bola sombra para debilitarlo. Su Meowstic usa premonición, nosotros canto ardiente y bola sombra, y a su Indeedee Tera cristalizado, tras pegarnos, lo debilitamos con bola sombra. Saca a Mr. Rime, quien tras pegarnos con golpe bajo cae de un canto ardiente, y ya por último a Rapska lo tumbamos con otro golpe. En el piso 142 nos encontramos una semilla revivir que nos permite revivir a un Pokémon cuando este cae, y un ticket, y obvio nos quedamos el ticket. Seguiremos pasando piso tras piso, nos encontraremos a Finn de nuevo, quien esta vez no quiere ni hablarnos porque está enfadadísimo, y ahora su Delphox también es un boss, curioso. En este combate nos saca por fin a su Rayquaza Shiny, quien también es otro boss, y pese a que este combate ha sido más duro que los anteriores, podemos salir adelante. En el resto de pisos nos hacemos con un Tinkaton sin habilidad oculta, nos pegamos con más psíquicos, y por último nos pegamos con el Vejillen boss al que nos fundimos de una hostia. Ya hemos pasado 3/4 de los pisos de este reto, y veo que vamos bastante bien. Los siguientes 10 pisos son sencillitos, ya que tenemos muchos combates contra tipo bicho, y algunos dobles en los que aparece Clevor, al que capturamos para tener un Scyther de inicial. En el piso 160 nos encontramos a un Noctowl boss que nos lo pone irregular, durando un poquito, aunque también cae, y tras esto nos toca irnos al Prado de nuevo. Cada X pisos conseguiremos tener más opciones de elección de objetos, como aquí que ya tenemos 6. Seguiremos subiendo pisos, nos pegaremos con una random más adelante, pillaremos un mega brazalete, aunque no tenemos a nadie para poder aprovecharlo, y en el 170 nos encontraremos con la señora esta, quien también quiere pelea. Como siempre, Skeledir se encarga de hacer la mayor parte del trabajo, y cuando su Talonflame nos debilita, sacamos a Goodlord para que termine de hacer lo suyo. A pura machada conseguimos debilitar a su Audino Tera cristalizado, a su Sawsbuck también, y a su Talonflame con cuerpo pesado. En los siguientes 10 pisos no pasa nada interesante, la verdad, ya que incluso el combate de boss es contra un Gumshoos que nos da demasiado combate. Pero ahora se viene lo intensito. Resulta que entre los pisos 180 y 190 tenemos los combates de la liga, los cuales son en los pisos pares, y en este run nos ha tocado enfrentarnos al alto mando y campeón de Johto. El primer combate lo tenemos contra Mento. Empieza con Solrock Tera cristalizado y nosotros con Skeledirge. Cambia a Slowbro, le atacamos, se cura con Valla Revivir y con otra bola sombra cae. Saca ahora a Satu, usa Aerochorro, usamos bola sombra debilitándolo, y ahora saca a Solrock, quien nos tumba de un crítico de roca afilada. Sacamos ahora a Goodlord, usa roca afilada, atacamos con pulso umbrío debilitándolo, y ahora saca otro Satu, usa Giga Impacto, lo debilitamos con pulso umbrío, y a este le sigue Jinx, usa Glacio Prisma, que ni idea de qué ataque es, debilitándonos, y ahora sacamos a Earthworm, usa Canto Mortal, atacamos con Terra Tembloriante aéreo debilitándolo, y por último saca Executor. Cambiamos a Latias, falla, usamos pulso dragón, usa Pisotón, y con otro pulso dragón lo debilitamos y ganamos el combate. El segundo combate lo tenemos contra Koga. Empieza con Toxtricity y nosotros con Latias. Cambia a Overquill, al que no le afecta psíquico, usa movimiento afín, usa tajo metralla, usamos pulso dragón y con Pin Misil nos deja KO. Sacamos ahora Skeledirge, con quien lo tumbamos con canto ardiente, y ahora saca Acrobat. Usamos canto ardiente, usa veneno X, cambia a Within, al que debilitamos con canto ardiente, y ahora saca Tentacruel Tera cristalizado. Usamos canto ardiente, usa hidrobomba, usamos otro canto ardiente dejándolo KO, y este le sigue Crobat, quien cae de un golpe. Saca a Toxtricity, al que debilitamos de un canto ardiente, y por último saca a Venomoth, quien también cae de un golpe. El tercer combate lo tenemos contra Bruno. Empieza con Throw y nosotros con Skeledirge. Cambia a Golem de Alola, usamos canto ardiente y bola sombra, nos pega, usamos otra bola sombra, se cura con semilla revivir, nos vuelve a pegar y con otro ataque lo dejamos KO. Saca a Poliwrath, atacamos, usa hidrobomba debilitándonos, y ahora sacamos a Toadcruel. Usamos Giga Drenado, usa hidrobomba y con otro Giga Drenado lo dejamos KO. Le sigue Hitmonchan, usamos Giga Drenado, nos tumba de una bocajarro, y ahora sacamos a Latias, con quien lo debilitamos con psíquico. Saca a Steelix Tera lucha, usamos psíquico, usa Testarazo cayendo debilitado, y ahora saca a Hitmonlee, quien también cae de una. Por último saca a Throw, usamos psíquico, nos pega con mega patada y con otro psíquico lo debilitamos y ganamos el combate. El cuarto combate lo tenemos contra Karen. Empieza con Malamar y nosotros con Klefki. Usamos beso drenaje, usa fuerza bruta, se cura, usamos otro beso drenaje, usa otra fuerza bruta, se vuelve a curar, hacemos lo mismo los dos y con otro beso drenaje lo dejamos KO. Le sigue Crowdown, usamos beso drenaje, usa martillazo y con otro más lo debilitamos. Saca ahora Umbreon, usamos beso drenaje, usa buena baza, se cura, usamos eco metálico mientras ella usa bozarrón y buena baza, atacamos con beso drenaje, usa otro bozarrón, se cura y ahora cambiamos a Earthworm, con quien lo dejamos tieso con plancha corporal. Le sigue Houndoom, sacamos a Goodlord, con quien lo debilitamos con machada y ahora saca a Weavile, usa garra nociva, nosotros lo debilitamos con machada y por último saca a Honchkrow, usa pica picado y nosotros cuerpo pesado, debilitándolo y ganando el combate. Y cuando pensaba que el campeón sería Lance, sorpresa sorpresa, resulta que no, que es el bueno de rojo, que no sé cómo ha llegado aquí. Empieza con Octillery y nosotros con Earthworm, usamos defensa férrea, usa psíquico
psíquico, usamos otra defensa férrea y usa rayo burbuja, debilitándonos. Sacamos ahora Toad Cruel, cambia a Ho-Oh, usamos giga drenado y ahora cambiamos a Latias. Prepara un ataque aéreo, le damos un crítico de psíquico, nos pega, atacamos de nuevo con psíquico y pulso dragón, falla y con otros dos pulso dragón lo dejamos KO. Saca ahora Espeon, usamos viento afín, nos pega con danza despertar, debilitándonos y ahora sacamos a Skeledirge. Cambia, usamos canto ardiente y bola sombra, nos pega y con otra bola sombra lo dejamos KO. Saca a Snorlax, atacamos con canto ardiente, usa fuerza equina, debilitándonos, se cura y ahora usamos a Goodlord. Atacamos con machada, usa eructo y con otra machada lo dejamos KO. Saca a Raichu, nos pega con trueno paralizándonos y nosotros con pataleta, debilitándolo. Le sigue Charizard Tera Fuego, usa vasto impacto, nos paralizamos, usa cara susto y con pataleta lo dejamos KO. Por último saca Espeon, usa danza despertar la cual no nos afecta, atacamos, usa ojitos tiernos y con otro pulso umbrío lo debilitamos y ganamos el combate. Y tras este combate abriremos huevitos sacando un Helioptile Shiny de 1 bastante cute la verdad. Los últimos 10 pisos de este reto son un campo muy parecido a Destino Final de Smash Bros. Y aquí nos pegaremos con algunos de los Pokémon Paradoja como Melenaleteo o Bramaluna. Y en el piso 195 tendremos el combate final contra nuestro rival, Finn. Dice que por fin ha descubierto cuál es su objetivo en esta historia y es prepararnos para el combate final y asegurarse de que seremos capaces de ganarlo. Y no sé a qué viene este puñetazo a la cuarta pared, pero no voy a ser yo el que se queje. Así que nada, nos toca pegarnos con él. Empieza con su Delphox Tera Fuego y nosotros con Goodlord. Cambia a Shock, usamos pataleta, cambiamos a Skeledirge, quien es inmune a lucha, y sabiendo que va a cambiar, usamos bola sombra contra Kindra. Cambiamos a Latias, usa envite acuático, y ahora cambia a Arcaludon, quien recibe un pulso dragón. Se cura, cambiamos a Klefki, quien es inmune al dragón, se cura de nuevo, y ahora cambia a Delphox. Olvidé que Bromista no funciona en campo psíquico, así que turno perdido, y ahora cambiamos a Skeledirge, quien recibe un sofoco y un psíquico. Usamos bola sombra, cambia a Swallow, quien es inmune a fantasma, cambiamos a Earthworm, quien es inmune a tierra, y ahora cambia a Delphox y usamos defensa férrea. Cambiamos a Latias, quien recibe un sofoco, y él cambia a Arcaludon, al que atacamos con pulso dragón. Se cura, cambiamos a Klefki, quien recibe un Metal Láser, y él cae por el daño de retroceso. Saca a Delphox, y dado que no nos queda apenas vida, nos sacrificamos por el equipo. Sacamos a Latias, cambia su Mega Rayquaza Shiny, usamos viento afín y pulso dragón, usa vuelo, y ahora cambiamos a Earthworm, quien lo resiste bien. Cambia a Delphox, al que atacamos con plancha corporal, y ahora cambiamos a Skeledirge. Cambia a Swallow de nuevo para que fallamos bola sombra, cambiamos nosotros a Earthworm para curarnos con taladradora, usa inversión, atacamos con plancha corporal, y ahora cambia a Shock, quien recibe un golpe. Cambia a Delphox, nosotros a Skeledirge, y nos ataca con psíquico, debilitándonos. Sacamos ahora a Goodlord, cambia a Swallow, a quien no le afecta pataleta, usa pájaro osado, atacamos con cuerpo pesado, debilitándolo, y ahora saca Mega Rayquaza. Usamos cuerpo pesado, usa cola dragón, debilitándonos, se cura, sacamos a Earthworm, cambia a Delphox, a quien debilitamos con plancha corporal, y ahora saca a Kindra, usa envite acuático, lo debilitamos con plancha corporal, y ahora saca a Shock, cambiamos a Latias, nos pega, vuelve a cambiar a Mega Rayquaza, al que tumbamos con psíquico, y por último saca a Shock de nuevo, al que atacamos con psíquico, debilitándolo y ganando el combate. Y después del combate más duro del reto hasta ahora, nos tocará pasar los siguientes 4 pisos, aprovechando para curarnos con objetos tanto como podemos, hasta que en el piso 200 nos encontramos con el boss final de este reto, Eternatus. Dice que hemos sido traídos a este punto miles de veces, aunque esta es mi primera vez llegando hasta aquí, y que espera que le demos un buen reto, así que allá vamos con nuestro llavero. Klefki es perfecto para esta primera fase del combate, ya que Eternatus solo tiene ataques de tipo dragón y veneno, y somos inmunes a los dos tipos. Él se bustea con masa cósmica y danza dragón, mientras nosotros le bajamos la defensa especial con eco metálico, y cuando ya se la hemos bajado lo suficiente, atacamos con beso drenaje hasta dejarlo con una barrita, y aquí es donde el combate se complica de verdad. Eternatus se transforma en su forma Gigamax, y ahora nos tocará hacerle un 2 contra 1 como podamos. Sacamos a Goodlord también. Aquí Eternatus sí podrá atacar a Klefki, así que hemos perdido esa carta. Usamos pantalla luz, usa Cañón Dynamax, derrotando a Goodlord de una, y ahora sacamos a Skeledirge. Usamos eco metálico, usa veneno X, usamos fuego fatuo para bajar la vida poco a poco. Seguimos bajando su defensa especial, usa lanzallamas, debilitando a Klefki, usamos alarido para bajar su ataque especial, bajándole una barra de vida, y ahora sacamos a Latias. Usamos viento afín, usa veneno X, le damos un crítico de alarido, nos va robando objetos, por lo que consigue curarse, atacamos con un psíquico de Latias, bajándole mucha vida, lo quemamos, usa Cañón Dynamax, tumbando a Latias, y ahora sacamos a Toad Cruel, con quien atacamos con tierra viva, debilitando a Eternatus Gigamax y ganando así tanto el combate como este reto. Y así es como nos hemos pasado el modo clásico de Pokérogue. Este juego es muy divertido, chicos. Al principio pensaba que no me engancharía, pero tras un rato dándole he visto por qué ha conseguido tanta popularidad en tan poco tiempo. Lo tenéis a vuestro alcance tan solo metiéndose en la página web de
en la descripción, que es la del propio juego, y estoy seguro de que os va a sorprender para bien. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal, vuestro apoyo se agradece mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.